Mauricio, te queremos agradecer por participar del proyecto Pensar en Movimiento. Te damos la bienvenida. Para nosotros es un honor, es una celebración, como solemos decir, tener esta oportunidad de charlar con vos y que formes parte de este trayecto que venimos transitando desde la Universidad Nacional de 3 de Febrero. Muchas gracias a ustedes. Ustedes saben que siento mucha afinidad por la cátedra, por ese pensamiento, y lo hago con muchísimo gusto. Algo que nosotros solemos siempre plantear, que es un poco cuál es tu trayecto, cuál es el recorrido que fuiste haciendo. Nosotros de alguna manera somos esa historia, ¿no? Y contar un poco eso, bueno, es como decía un antropólogo, es contar la historia es un poco inventarla de nuevo, ¿no? Cada vez. Pero bueno, un poco que nos compartas tu trayecto. Bueno, como mi vida tiene unas cuantas décadas, me veo obligada a resumirla. Pero es cierto lo que vos decís, esto de recontar, porque cuando uno tiene que contar la vida, hace algo que los narradores utilizamos a diario, que es buscar los puntos de inflexión. Los puntos de inflexión en términos visuales, en términos geométricos, es el lugar donde una curva cambia su sentido. Una curva viene para acá y de pronto gira para el otro lado. Ese punto, esa ruptura. Y depende de los puntos de inflexión que uno elija, cuenta una historia o cuenta otra. Porque uno elige pensar en cuáles han sido sus cambios. Yo creo mucho justamente en cuando uno mira para atrás se da cuenta que su historia es la historia de sus cambios y por lo tanto brinda cierta lucidez en relación a buscarlos, a entender que en realidad el devenir de la vida es la búsqueda de esos cambios, es la mirada sobre el cambio posible. Si yo tengo que contarla hoy, inevitablemente desde el lugar donde estoy parado y yendo hacia atrás, yo vengo de una familia, de un estado muy inestable en términos de convivencia, porque mi madre era una inmigrante asturiana que llegó a Buenos Aires muy joven, se casó con un primo, la casaron, vino a casarse. Esas historias curiosas de los inmigrantes, ya tenía su matrimonio concertado, su primer marido murió, ella quedó viuda con un hijo, y años después, 10 años después de haber enviudado, se casó con mi padre, que tenía la particularidad de ser primera generación de inmigrantes judíos en la Argentina, nacido en las colonias judías de Santa Fe. Y un matrimonio que en principio cargaba la diferencia religiosa y la cargaba en un lugar de prejuicio que ya se ha ido limando, pero que hace 74 años atrás tenía un peso enorme. La familia de mi padre reaccionó de una manera muy airada. Al principio hubo una especie de conato de expulsión, ¿no? Porque te vas de la familia. Con el tiempo, creo que la benevolencia de mi madre, digo, su carácter afectuoso y su capacidad para concertar, para juntar cosas, la incorporó a la familia. Y entonces yo viví una cultura mixta, viví una cultura donde, por un lado, mi madre hacía esfuerzos afectivos por incorporar la mítica de la familia judía, y entonces incorporaba comidas, pero por supuesto a las comidas les agregaba condimentos, a las comidas judías les agregaba condimentos españoles. Y eso que yo te diría es un pequeño ejemplo doméstico,
yo lo podría aplicar a un montón de otras cosas en mi formación. Mi formación fue una mezcla de, por un lado, contacto con la parte judía de mi familia, y por el otro lado, la presencia de una cultura, de la cultura cristiana, del otro pensamiento. Salir con amigos judíos y ser padrino de alguien en la iglesia. Esta especie de mezcla de no ser una cosa ni la otra, a mí me parece que fue produciendo una serie de efectos. Luego, en términos culturales, mi vida estuvo asignada por la lectura. Yo fui un lector obsesivo desde muy pequeño, en épocas, convengamos, en las que la televisión no tenía tanta presencia en tu casa. Entonces, la verdad que yo creo que la lectura era la búsqueda de la ficción, una búsqueda que de alguna manera tenía que ver con evasión y entretenimiento, pero que, como todos sabemos, una vez que te coloniza se transforma en otra cosa. Vos leés porque querés entretenerte, leés novelas, saltás a un autor, vas a otro, un autor te va llevando, y esto es una escalera en la que uno un día descubre, o a veces no lo descubre nunca, pero lo vivencia, que uno se ha formado, con todo lo que tiene de bueno y de malo, formado en términos de forma, de incorporar formas, y su parte perversa, que es el formateo. Y uno empieza a tener cierto formateo, cierta acotación de pensamiento dado por lo que uno lee e incorpora. Pero a mí esa lectura bueno, en todos casos, me construyó como lo que soy, porque un día todos los que leemos en algún momento miramos del otro lado de la página del libro. Siempre decimos, y, a ver, ¿y cómo fue escrito? ¿No? Y esto, ¿quién lo hizo y cómo lo hizo? A veces necesitas despegarte de eso para disfrutarlo. A mí me pasa ahora, viendo una serie, si me pongo a pensar, que es lo que uno hace profesionalmente, a ver cómo hicieron la puesta de esta escena, ¿qué le habrá dicho el director al actor para que haga tal cosa? Listo, la cagué. Me lo arruinó. Ya no puedo disfrutar la serie si no acepto la identificación. Yo estoy metido ahí adentro. Con la lectura pasa algo parecido. Hay un momento donde la podés arruinar si pensás cómo se hizo. La única manera es hacer una especie de división tajante, es decir, cuando leo soy víctima de eso que estoy leyendo, pero cuando cierro el libro puedo ser victimario. Agarro un papelito, una lapicera y me pongo a boludear, me pongo a ver qué pasa si yo hago eso. Al principio, como pasa siempre, lo relees y te parece horroroso, y en general tenés razón, es horroroso, las primeras escrituras suelen serlo, pero también entendés que escribir es corregir, que en realidad nadie escribe bien a primera mano. No existe, que como tirar al blanco y acertar en el centro. Olvídate, no pases. Escribís feo, escribís mal, y un día descubrís que podés corregirlo, que podés reelaborar, y que ahí poco a poco vas encontrando algo que te gusta. Me puse a escribir. Por otro lado, venía el tercero de los elementos que me marcó fue el fracaso escolar. Mucha dificultad. Todo lo que tiene que ver con la parte de inteligencia lógico-matemática me ha estado siempre negada. He tenido muchas dificultades con eso. Entonces, el colegio secundario era una especie de tortura. Me costaba mucho las ciencias exactas. Compensaba con otras inteligencias, pero andá a decírselo al profesor de matemática de cuarto que te tiene que aprobar. Y entonces, bueno, fui alumno repetidor, repetí 3 veces, 3 años, que era como el chico problema. Repetí 3 años de secundario. En el interín murió mi padre, tuve que asumir cierto lugar de trabajo. Mi padre tenía puestos en el mercado de abasto y entonces empecé a laburar allí. Terminé medio lastimosamente el secundario porque mi madre me lo pedía, porque era algo casi de compromiso familiar. Lo terminé, es una manera de decir, porque nunca me presenté a dar 3 materias que me quedaban. Las 3 lógico-matemáticas, matemática, física y química. Nunca las aprobé. He sido profesor universitario durante 25 años, digo, gracias a los decretos de saberes especiales.
Lo que yo enseño, en ese momento la academia no lo titulaba, no existían, las titulaciones las creé yo. Entonces, tuvieron que contratar a alguien que tenía ese saber especial sin tener una titulación, sin tener un título que lo garantizara. Tenía que demostrarlo en los concursos. Yo no podía presentar en los concursos ningún título habilitante. No tenés la capacidad lógico-matemática para dedicarte a ciertas cosas, pero tenés algo que yo hoy llamaría inteligencia narrativa, la capacidad de explicarnos a través de historias. Y esa capacidad, en todo caso, esa inteligencia, te puede permitir vivir de ella si entendés qué hacer con ella. Si luchás contra ella y querés desarrollar otra, bueno, quizás lo hagas, pero te va a llevar mucho tiempo. Si en cambio te apoyás en esos saberes naturales, vas a descubrir que no te condenan a una sola cosa. Podés ser muchas cosas con la lógica, con la inteligencia narrativa, por ejemplo, que es una inteligencia, un saber que yo he tenido siempre. La capacidad de explicarnos a través de historias, a través de cuentos, de narraciones. Entender que todo puede ser explicado a través de imágenes, en cambio de a través de conceptos y de números, no a través de cifras y de esa otra lógica abstracta, sino de una constitución física, de un relato que contiene un saber. El gran ejemplo sería la Biblia, digamos, donde todo está transmitido a través de historias y sin embargo es un concepto. Pasé al teatro de una manera casual, me puse a escribir teatro porque me decían que era bueno para desarrollar la habilidad en los diálogos que yo creía que iba a aplicar en narraciones, que es donde yo me veía mi futuro, escribiendo historias, cuentos, novelas. Y cuando probé el teatro encontré algo inigualable, que era lo social, el teatro social. A diferencia de la narrativa, que es solitaria, el teatro social, el teatro, primero, tiene algo muy vital, que es que se hacen entre distintas partes. No la puede hacer el dramaturgo, escribe la obra, pero después necesitas al director, y el director necesita a los actores. Esa completud, esa rareza, ese apareamiento entre cosas no lo tiene la narrativa, donde vos decís, no, yo escribo y después lo único que hace falta es la imprenta, yo mismo puedo encargarme de que pase a eso. Es frío el lenguaje de la imprenta, es mecánico el lenguaje de la imprenta, el del actor no. Encontré algo que también corrían en ese momento los años 70, yo era parte de una generación muy conmovida por la política, conmovida en el sentido literal, movida con, ¿no? Atravesada, tironeada por la política. Y entonces, encontrarte con otros, pensar en un arte que tenía algo tan maravilloso como lo comunitario, pero que a la vez, yo tenía por entonces 20 y pico de años, tenía, por supuesto, un valor agregado extraordinario en esa edad, y era conocer gente, haces amigos, haces pareja. Entré al teatro apasionado por su universo vital, por su vitalidad. Y quedé ahí, por supuesto, desarrollé un lenguaje. Cuando desarrollas un lenguaje, es como un idioma, empezás a hablarlo. Vos lo hablás, encontrás a alguien que te entiende. Y ahí es donde se arma la lógica de tu propio trabajo. Descubrí que el lenguaje que manejaba y que del otro lado demandaban era el lenguaje teatral, y me dediqué a esto. Por supuesto, luego vinieron, yo te diría, cambios en términos de puntos de inflexión. Durante 20 años fui un autor de escritorio. Todo salía del lugar donde está apoyada esta computadora. Y un día empecé a pensar, ¿y por qué no acompañarlo en la vida? Digo, ¿por qué no disfrutar también por qué no continuar
aquello que me apasionaba del teatro, que era seguir haciendo una actividad social. Claro, para eso tenía o que actuar o que dirigir. Para actuar ya había probado y no era lo mío, y en cambio dirigir, sí, había estudiado dirección, no me animaba a dirigir, ¿sabes por qué? Porque dirigir, de alguna manera, hay que contener gente, tenés que contener la ansiedad, tenés que contener la angustia, tenés que contener el deseo del otro. Y yo decía, pero si yo a gatas puedo contener mi propia ansiedad, ¿cómo voy a contener la del otro? Con el tiempo te das cuenta que es más fácil contener la ansiedad del otro que la ansiedad propia. Me puse a dirigir y esa es, en los últimos 15 años, ese ha sido mi estatus profesional, escribir y dirigir. Sabiendo que además dirigir es crear un nuevo lenguaje. Y esto es lo apasionante, cuando descubrís que no se trata de hacer algo mecánico, es crear un nuevo lenguaje, es como aprender un idioma, aprendés palabras nuevas. Cuando aprendés palabras nuevas, renombrás a lo viejo. Y cuando renombrás a lo viejo, a veces entendés cosas que no habías entendido. La elocuencia es poder decir lo que hay que decir, sino como mecanismo de aprendizaje. Yo creo que la elocuencia es aprender a nombrar algo, es entenderlo. Por eso yo creo mucho en dar clases, a veces meterme en despelotes dando clases y tratar de buscar a ver cuál carajo es la palabra que nombra esto, cómo nombrarlo. Cuando yo puedo nombrárselo al otro, a veces la satisfacción no es el otro entendió, es por fin lo entendí yo. Ahora lo pude poner en palabras. Y eso es lo que vengo haciendo los últimos 15 años, una especie de raro sin fin. Escribo una obra, la dirijo, la acompaño luego, un amigo muy querido, Ricardo Santillán Güemes, siempre me decía, tu trabajo como maestro, dice, es como las parteras, dice, acompañan en embarazo, parto y puerperio, decía él. ¿No? Es el acompañamiento. Y a mí me gusta pensar esto en la docencia y también en la creación. Es decir, de pronto estar en el estado del embarazo, apasionado, de sentir hay una idea, pero todavía no salió el parto. En mi caso es la escritura de la obra. Y ese puerperio, que es decir, ahora acompañar a la obra arriba del escenario. Y yo a veces me quedo, qué sé yo, con mi última obra, anteúltima, Terrenal, estamos en 8ª temporada. Entonces, esto de acompañarla, por ejemplo, en los reensayos, en los reestrenos, en las giras, es apasionante porque uno lo que siente es incorporo nuevo saber. Yo creo que ese incorporar nuevo saber es una especie de placer extraordinario que por desgracia uno suele descubrirlo tarde. Porque cuando uno es joven quiere incorporar el saber para hacer algo rápido con él. Dame el título, aceptame la tesis que me quiero recibir y me quiero ir a la mierda de esto porque quiero hacer algo. Y luego con el tiempo lo que uno descubre es que lo verdaderamente apasionante es ese devenir de saber en saber. Por supuesto, también devenís mejor si laburás profesionalmente y te lo garpan. Pero el verdadero gusto viene en ese entender. Mi vida ha sido un recorrido en el que una serie de saberes descubiertos a veces de la práctica y otros de maestros, de tipos que de pronto lees y te iluminan, ha ido cambiando también mi manera de entender mi propia profesión. Esto es, diría, a grosso modo, aunque fue bastante largo, convengamos, el recorrido de mi vida en términos profesionales. Justamente este inicio de tu relato existencial, atravesado por esta mezcla, esta mixtura
este mestizaje cultural, como diría Scanone tal vez, cómo de alguna manera eso se va traduciendo de alguna manera en esta búsqueda que vos fuiste nombrando, ¿no? De la escritura, de pensar en un género, de pasar al teatro, ¿no? Cómo fuiste también de alguna manera encontrando nuevos rostros para esa mixtura, para esa mezcla. En principio yo creo mucho en la mezcla. Creo en la mezcla. Creo en la mixtura. Creo en el híbrido, porque de alguna manera un escritor es un poeta es quien trabaja con figuras, y las figuras, la metáfora en principio no es otra cosa que eso, es un híbrido, es un apareamiento, es la relación entre dos elementos antes no relacionados que al juntarse hacen una especie de chispa de sentido y crean una pequeña fogarata, crean caloría por fricción, por choque. Y entonces a mí me parece que el saber es extraordinario como mecanismo cuando puede hibridar, cuando puede mezclar, cuando puede chocar cosas y uno descubre que lo verdaderamente interesante no viene de una línea de saber, sino de los roces de distintas líneas de saber. Y a mí ha habido, qué sé yo en la vida he tenido como mucha revelación. Yo te diría, tuve revelaciones marxistas en mi adolescencia y tuve como la sensación de entender por fin la justicia del mundo a través del pensamiento de alguien que me mostraba. Yo llegué al marxismo en realidad por cierta fascinación aventurera de algunos modelos, qué sé yo, tenía unos tíos comunistas a los que yo miraba con cierto interés cuando era chico por esto de ver que tenían una vida clandestina, de que yo nunca sabía la dirección de su casa, de que nos encontrábamos cerca, pero que no sabíamos porque por cuestión de seguridad no querían que sepamos la dirección de su casa. Y a mí eso, por supuesto, me producía una especie de fascinación aventurera muy curiosa. Pero luego, por supuesto, ellos vieron eso, me dieron mucha bibliografía, alguna de las cuales era horrorosa, digo, toda la bibliografía soviética de los 50, cierta cosa muy cuadrada, pero en el montón eran tipos súper inteligentes, me dieron cosas muy buenas y fui llegando a el pensamiento, encontrando algunas cosas que verdaderamente me gustaban y llegué a ese marxismo que de pronto me iluminó en la sensación de el mundo es injusto y hay caminos por los cuales modificarlo. Ese marxismo me fue conduciendo a una segunda mezcla que para mí fue muy poderosa y fueron los pensadores del socialismo nacional, es decir, aquellos que de pronto decían, el marxismo es un pensamiento extraordinario, pero si queda atrapado en la hipótesis de que el modelo es la Unión Soviética, estamos jodidos, porque en todo caso, porque nos transforma nos transforma en portadores de la idea de un modelo que no es el nuestro, y ese modelo no es exportable, no es importable de manera automática, hay que pensar en un socialismo nacional. Por eso entonces existía el PSIN, Partido Socialista de la Izquierda Nacional, Jorge Abelardo Ramos, el Colorado Ramos, un personaje muy controvertido, extraordinariamente controvertido, pero para mí fue iluminador en sus primeros libros. Releer la historia de la Argentina desde un punto de vista de un socialismo nacional, es decir, como si fuera, a ver, ¿cómo podemos pensar la historia nacional desde el marxismo sin aplicar pensamientos rígidos? Y naturalmente la izquierda nacional en los 70 me llevó al peronismo.
en ese momento la juventud peronista en los 70, de alguna manera capitalizaba las inquietudes de esa izquierda que quería encontrar una forma distinta, una forma nueva, una forma que no se sometiese al modelo soviético como agentes, digo agentes en el sentido más literal de la palabra, ¿no? Es decir, alguien que tiene agencia como digo, agencia de la Unión Soviética en la Argentina. Llegué al peronismo y hice un largo trayecto de militancia hasta el golpe. El golpe militar me encontró trabajando con dos referentes que para mí fueron muy importantes. Uno era Pino Solanas, murió hace muy poco. Con Pino yo era una especie de asistente, en principio escribía las letras de murga de una de sus películas, Los Hijos de Fierro. Así empecé con él, escribiendo letras de murga. Me llamó porque él sabía que yo tenía un espectáculo teatral donde había una murga y le gustaron las letras que yo escribía para esa murga y me llamó. Y terminé siendo una especie de asistente de texto. Para mí fue un aprendizaje extraordinario. Trabajaba con él. Cuando se acercaba el golpe, un día me llamó y nada, en realidad me transmitió su preocupación por lo que se venía, la sensación de se viene un golpe militar y puede ser sangriento. La única seguridad que tenemos los que hemos militado en lo que se llamaba el peronismo revolucionario, que no necesariamente tenía que ver con las organizaciones armadas, pero que de alguna manera se lo vinculaba. Estamos en riesgo. Yo me voy del país. Si querés venir, quieren venir, tu mujer y vos quieren venir, vamos a conseguir trabajo afuera. Dije que no. Otro de mis relaciones muy cercanas era Augusto Boal, un maestro de teatro con quien yo había estudiado y que también, cuando se la vio venir, me dijo: Mauricio, nosotros nos vamos. Si alguna vez querés venirte, yo estaría muy feliz de que puedas ser asistente mío y de que puedas venite y yo te voy a conseguir trabajo. Y una vez más dijimos que no. Y aquí nos quedamos en una especie de no exilio interno, porque no nos fuimos, pero sí de silencio interno. Llegué a Rodolfo Kusch en los 80, un filósofo que a mí me marcó mucho, que de alguna manera me permitió poner en términos más de pensamiento todo ese recorrido del socialismo nacional, del peronismo, de la izquierda nacional. Darle imágenes, que es lo que mi idea carecía. Encontré las imágenes y a partir de esas imágenes empecé a encontrar que cuando escribía, la claridad venía desde cierto farol cushiano, ¿no? Mi obra Pericones, que es una obra de los 80, es una obra tan cushiana que produjo una especie de revuelo escandaloso, ¿no? Se estrenó además en el Teatro San Martín, cosa que le dio una visibilidad, y en la sala grande del Teatro San Martín, y le dio una visibilidad escandalosa, en la cual recibí dos cosas. Por un lado, recibí bifes que no te cuento, digo, la cantidad por supuesto, digo, sería muy largo explicar al espectador, pero cualquiera que conozca algo de la filosofía de Kusch quizás lo entienda, pero introducir el concepto de la barbarie en el templo de la civilización era medio escandaloso, era inevitablemente escandaloso. Recibí muchos bifes, pero también recibí señales. Empezás a encontrar el que levanta la mano y dice: yo también pienso así. Eso es interesante. Ahí hay algo que yo no veía y que estoy viendo. Y de alguna manera me iluminó, y eso fue parte de mi camino. Yo creo que toda mi escritura, hasta Terrenal, que está montada, mi obra Terrenal, Pequeño Misterio Ácrata,
no es otra cosa que la lucha ideológica entre el hacer y el estar, que son como una especie de dialéctica Kush muy, muy importante. Por supuesto, la cabeza siguió buscando y encontré cantidad de referencias. Yo te diría, fue muy importante Kush abriendo un camino y fue muy importante Spinoza también como filósofo y fue, a lo mejor en los últimos años podría decir, Byung-Chul Han también ha sido un tipo que me ha dado cosas. Yo creo mucho en la lectura de la filosofía, aceptando la hipótesis de que buena parte de lo que leemos no lo entendemos. Yo creo que la gente se desalienta de leer ideologías, filosofía, de leer pensamiento, digamos, por hacer una especie de gran genérico, porque cuando empieza a leer siente que hay cosas que no las entiende y entonces se queda en lo que no entiende y no pasa. Y yo digo, no, esto es como cuando vas caminando y encontrás un charco. Si te quedás porque hay un charco, cagaste. Charcos vas a encontrar siempre. A ver, al charco hay dos posibilidades. Una, si es chico, saltalo. Dos, si es grande, chapotealo. Chapotear y saltar es el mecanismo de entender lo complejo. Porque lo complejo nunca va a ser lo suficientemente claro, por eso es complejo, carajo, nunca va a ser lo suficientemente claro como para que lo incorpores en su totalidad. Lo incorporarás yendo muchos días a hacer ese mismo camino. Pero siempre tenés que recorrerlo una vez, meterte a chapotear filosofía. Saber que hay páginas que de pronto decís, vamos a pasarla. Ese y el ir a buscar la luz. Ir a buscar la luz es ir a buscar el concepto en el que decís, ¡apa! Cuando yo era chico, las historietas solían traer un icono que era la lamparita que aparecía un personaje y de pronto hacía ¡ping! Se prendía la lamparita. Prenderse la lamparita es, apareció la luz en la cabeza. Yo creo que hay que salir a buscar la luz en la cabeza. ¿Cuántas veces yo empezaba a leer un libro? A ver, caramba, me ha pasado hasta con mi profesión, leer a Shakespeare y de pronto decir, no es para mí, me aburro, no lo entiendo. Y de pronto decir, chapotealo. Dejate de joder con querer entender todo, chapotealo. Y de pronto lo vas chapoteando y vas llegando a... ¡Pling! ¡Pling! Se te van prendiendo las lamparitas y lo vas entendiendo. A los filósofos, a los pensadores, hay que chapotearlos. Yo he chapoteado a todos ellos. Si alguien me pregunta, digo, yo compro, me gustan mucho definitivamente los libros de Byung-Chul Han y además el tipo hace cosas que a mí me gustan, como le gustan las plantas, igual que a mí, que soy un apasionado, y ha escrito un libro justamente ahora, hace muy poco, tomando a las plantas como mecanismo para hablar de la filosofía. ¿Cómo no me lo voy a comprar ese libro? Me lo devoro. Pero también hay momentos donde el tipo dice cosas, pará, no sé muy bien a qué te estás refiriendo. Saltealo. Es la manera de acceder a lo complejo. Lo complejo nunca se te va a brindar de manera totalmente clara. Es imposible, porque todo tiene una referencia para ir llegando. Con el tiempo empezás a descubrir cierto placer de deporte extremo, de meterte en... Es como subir una montaña, algo así. Ni en pedo puedo subir. ¿Cómo voy a subir eso? Ni loco. Cada vez que haces una trepada en la montaña, yo no he hecho alpinismo, andinismo, pero sí he hecho caminatas, lo que suele llamarse trekking, y he hecho también en bicicleta mucho. Al principio lo mirás y decís, es imposible, pero ¿sabés qué? Es paso a paso. Cuando vos subís una montaña, los guías, en el norte hay una cosa muy sabia que dice, si vos subís una montaña, si querés llegar jovencito, caminá como viejito. Si vos caminás rápido subiendo una montaña, te quedás sin oxígeno, cagaste. En la filosofía pasa algo parecido. ¿Querés llegar jovencito? Camina como viejito. Camina, anda, metete. No, pero no la voy a poder subir ni en pedo, es enorme. Es paso a paso. Pero paso a paso no llego nunca. Sí, vas a llegar. Cuando no podés llegar, agarrá el bastón. Pedile a alguien que te ayude.
esa sensación de atravesar libros como deporte extremo se empieza a volver una especie de deporte privado apasionante. Y uno empieza a entender que algo de eso tiene el saber, que ir a la facultad, más allá, o ir al secundario, más allá de ir a buscar el título que te permite subir a la otra montaña más grande, tiene algo de descubrimiento placentero del saber como deporte extremo. Entender que voy, y cuando te vas a dormir, ay carajo, cuando te vas a dormir esa noche en la que entendiste algo, que de pronto te dijo algo sobre tu propia vida. Yo digo, yo tomo a Byung-Chul Han porque está de moda y porque muchos seguramente tal vez lo conocen, pero cuando de pronto entendés a través del tipo algo de tu propia conducta en redes sociales, que es algo tan nuevo, y lo entendés a través de un pensador, y de pronto decís, claro, es así. Eso te permite revisar también tu conducta, repensarla. Para esto sirve ese pensador. Por supuesto, la luz no es otra cosa que es la electricidad, son los dos polos, necesitas los dos, positivo y negativo. Es la búsqueda de un lugar donde apareció el enchufe. El enchufe es tu propia luz, no es la luz universal, es la idea que te sirve a vos. Eso es lo que tenés que salir a buscar en los libros. No la idea que le sirve al mundo. ¿Qué carajo sabés vos la idea que le sirve al mundo? No sabés nada. Es la idea que te sirve a vos. Luego verás si es aplicable para otro lado. Entonces, atravesar un libro buscando los enchufes. De pronto decís, che, acá no hay un enchufe ni a palo. Y de pronto, a ver acá, pruebo, plum, puse el plug, puse el enchufecito. Oye, había luz. Tengo señal, digamos. Tengo señal. Metí el plug y del otro lado hay algo que me está diciendo. Este mecanismo es un mecanismo que te permite acceder ahora a cualquier libro. Si yo esto, carajo, si yo esto lo hubiera sabido en el colegio secundario, si yo hubiera podido acceder a los manuales de matemática sin la necesidad de aprenderlos, sino de comprenderlos. No aprender, que es agarrar, sino comprender, que es abrazar. Mi vida hubiera sido totalmente distinta. Pero bueno, carajo, las cosas son así, a veces lo aprendés tarde. Mauricio, ahí justamente cuando vos decías esto, ¿no? A veces tenemos que aprender a avanzar o a caminar de otro modo, no tanto en línea recta, sino a veces se trata tal vez más de rondar, ¿no? De darle vueltas, de darle vueltas, de darle vueltas. Y tal vez en ese ir rondando, la luz tenga lugar. Y ahí me parecía interesante también lo que vos decías, que justamente el pensamiento como mixtura, como híbridos, es fecundo, ¿no? Es una hibridez fecunda, no es una hibridez que no pasa nada con esa mezcla, sino justamente, y me parece muy interesante, porque justamente muchos quedamos, o desde el pensamiento occidental se queda con que el pensamiento es justamente una cuestión intelectiva, y acá estamos hablando de que hay vida, ¿no? Que surge en ese entre, ¿no? En lo que pasa cuando empiezo ese diálogo. Y ese pensar que nunca es pensarme solo, sino que siempre es un pensar con y un pensar en, ¿no? O un pensar desde, si querés. Así que me parece como muy inspirador, lo que vos decís, y un poco en esta línea que fuiste marcando de cómo tu pensamiento se fue encontrando con esos otros, y los giros que fue dando ese pensamiento tuyo. Y tal vez, cómo estás mirando hoy lo que viene, hacia dónde estás yendo, qué es lo que te está inspirando, o qué es, cuáles son los horizontes que vos estás reconociendo.
A ver, en principio estoy como toda la humanidad atravesando una circunstancia tan diferente que naturalmente desconcierta todo lo anterior. Y lo desconcierta desde todo punto de vista. Lo desconcierta desde lo profesional, lo desconcierta desde lo humano, desde lo afectivo. Yo te diría desde, qué sé yo, desde lo familiar. A mis hijos en el último año los he visto una vez, nos vimos durante, no, 2 veces. Nos vimos durante las fiestas que vinieron a una casa donde nosotros pasábamos la cuarentena y luego ahora acá en Buenos Aires nos vimos en el cumpleaños de mi hija nuevamente. Y todo cambia, todo se transforma. Ahora, lo que uno debe entender, no quiero ponerme didáctico al pedo, pero en todo caso, digo, aplico mi pensamiento sin necesidad de intentar convencer a nadie. Pero si yo miro para atrás, yo lo que me doy cuenta es que las cosas que a mí me llevaron a los momentos de máxima intensidad feliz, de máxima felicidad, de máxima plenitud, de la sensación de eso está bien vivir en la vida, fueron prologados siempre, fueron precedidos siempre de un cambio. Y ese cambio obligó a modificar mi red conceptual, los conceptos por los cuales yo estaba en el estatus anterior. Digo, doy el ejemplo de algo que ya mencioné. Yo tenía un estatus de dramaturgo de escritorio. Es prestigioso. Digo, estás ahí en un lugar y dicen, el tipo escribe, no sabes nada de él, cada tanto aparece con una obra y es como el santo que baja y dice... Es difícil romper ese estatus, porque es un estatus, de alguna manera te han prestigiado en ese estatus. Y ahora decir, no, ahora me voy a poner a dirigir, ahora me pongo público. Es una exposición muy grande esa. Tenés que romper la anterior. Para romper la anterior, vos tenés que romper todo lo concertado. Todo lo que concertar es ponerse de acuerdo alrededor de ciertas cosas. Vos tenés que romper esos acuerdos. En ese sentido, uno empieza a entender que una palabrita tan aparentemente despreciable como es desconcertar, ya estoy desconcertado, lo desconcertó. Tu respuesta es desconcertante. Es difícil encontrarle lugar positivo al concepto de concertar. En realidad, es extraordinariamente positivo. Porque solamente desconcertando... Digo, concertar es hacer un concierto también. Y los conciertos obligan a poner algo en partitura. Y la partitura obliga a repetirla de una manera mecánica. Tenés que tocar esa nota en ese tempo. Desconcertar es romper los conciertos también. Es permitirte armar partituras nuevas. Yo insisto, digo, mira, si para algo sirve la vejez es para dar ejemplo, ¿no? para armar referencia y dar ejemplo. Yo digo, yo miro para atrás y lo que me doy cuenta es que los grandes momentos vinieron precedidos de un cambio y ese cambio vino precedido de un desconcierto. Este momento que estamos viviendo es desconcertante. Nada de lo que tenemos concertado nos sirve. O en todo caso, nos sirve de una manera analógica, similar, parecida, pero no nos sirve para aplicar una categoría concreta. No podemos decir, la experiencia de tantos siglos me indica que tengo que hacer tal cosa. No, nada, estamos chapoteando. Y hacemos cosas que por ahí están bien, y por ahí hacemos cosas que no estamos muy seguros, pero las hacemos. Ese desconcertar, yo creo que inevitablemente dentro de un tiempo lo vamos a ver también como algo positivo, porque nos va a cambiar cosas, algunas horribles, porque
naturalmente nos naturaliza frente a la enfermedad y al dolor, nos encierra, nos aísla. A ver, por supuesto, es decir, produce lo más horroroso, la tragedia, produce muerte. Pero cuando lo miremos, va a ser como la guerra. Algo de, bueno, ¿y qué quedó? De ese desconcertar, yo sé que van a aparecer cosas muy positivas. Entonces, yo en este momento estoy desconcertado y también viviendo un estadio curioso de energías que no hubiera tenido si no hubiera sido desconcertado. Doy un ejemplo. Durante toda la cuarentena quise escribir, al principio de la cuarentena quise escribir teatro. Y lo primero que me apareció es, ¿para qué? El teatro, si no tiene a los actores, si no tiene al público, no tiene el soporte. Por lo tanto, yo me ponía a escribir y lo que me faltaba era el deseo del objeto. Es decir, ¿para qué? ¿Cuándo voy a volver a dirigir? ¿Qué sé yo? Entonces, al no tener el objeto, lo que tenía era una especie de construcción fantasmática. Los viejos inmigrantes tenían una frase que decía, ¿qué hacemos con la foto si la novia está en Italia? Decía el nono. Entonces decía, ¿y yo qué hago con la foto de la obra si está muy lejos la posibilidad de escribir, de dirigir, de volver a subir un escenario? Entonces no se me producía el deseo. Y de pronto apareció la escritura, se manifestó en empezar a escribir relatos. Yo, desde la adolescencia que no escribía relatos. Escribía por ahí ocasionalmente. Y los escribía, ¿sabés por qué? Porque tenía un soporte que eran las redes sociales. Entonces, de pronto escribir un relato en una red social. Y de pronto se me juntó todo y dije, lo que sigue vivo. Fui desconcertado, me desconcerté. Y de pronto digo, ¿qué sigue vivo? ¿Dónde puedo concertar? Las redes sociales. Y de pronto, si yo escribo algo, y si tenés, no sé, 500 seguidores, 1000 o 50.000, vos tenés acceso a alguien que va a leer lo que estás escribiendo. Si en todo caso mi deseo funciona así, mi deseo funciona por generar una narración, un relato, eso es lo que decía yo, inteligencia narrativa, un relato que me permita expresarme. No expresarme como a veces se lo entiende de manera medio ingenua, expresarse es sano porque te expresas. No, expresarse es una necesidad vital, es transmitir y vincularse, tiene que ver con ese otro del que vos hablás. Es entender que lo que uno hace no es para uno, es en otro, con otro. Y que de pronto está ahí el medio, hace 20 años no existía y ahora sí. Está ahí y podés usarlo. Y entonces me puse a escribir relatos, retomé algo que ya estaba anacrónico, que es el concepto de blog, que ya nadie usa, y yo dije, a mí me gustan mucho las cosas anacrónicas, retomé el concepto blog, retomé la posibilidad de escribir, incluso en una red medio anacrónica como es Facebook, pero que tiene algo lindo en lo anacrónico en el sentido de que te permite escribir más. Está más aceptada la posibilidad de que haya más palabras en cambio de menos, y empecé a escribir relatos. Eso fue una especie de energía que ordenó mi cabeza. ¿Por qué? Porque ahora mi cabeza, yo camino mucho, mi cabeza caminando se sincronizaba en el paso y en el pensamiento a través de imágenes que iban a relatos. Yo podría decir, yo no sé si volveré, si pasa esta situación, si yo volveré a escribir relatos. Quizás sí, y yo podría decir, lo que me llevó a escribir relatos fue este desconcierto, esta nueva situación. Hay que entender a las situaciones. Hablaba hace poco con amigos que me decían, empecé a dar clases por Zoom y de pronto descubrí que nunca había aceptado la hipótesis de que yo podía dar clases para toda Latinoamérica, clases de distintas disciplinas, que podía tener alumnos en el interior y en el exterior,
y que eso además se transformaba en una fuente de trabajo. ¿Y de dónde salió? Salió de un desconcierto que produce un concierto nuevo. Hay gente que está viviendo de dar clases de distintas disciplinas en este momento, clases particulares, seminarios, cursos a los cuales accede gente de otros países que de otra manera no hubiera sucedido. Y a mí no se me hubiera ocurrido nunca hacerlo. Me hubiera parecido, no, ¿por qué voy a dar clases por Zoom? Esto es lo que producen los desconciertos. Yo estoy justamente, como todos, como cada uno de nosotros, mirando la posibilidad de las nuevas partituras. Bueno, siempre es interesante lo que va surgiendo, lo que se va manifestando, y pensarlo junto, ¿no? Me parece que esto que vos hablás, tanto del concierto como el desconcierto, en relación, ¿no? O sea, porque el concierto de alguna manera a mí me evoca a lo que reúne, a lo que, ¿no? El fogón, el fuego que nos... Pero también es lo que abre, ¿no? Lo que queda abierto, esa apertura, lo inacabado, lo que... Y en ese sentido me parece muy interesante pensar, como hacía Riquer, no solamente hablar de una inteligencia narrativa, sino una identidad narrativa, ¿no? Somos ese relato. Y yo creo que, y te quiero agradecer mucho porque en tu relato y en tu identidad compartida, creo que nos podemos mirar, nos podemos representar, podemos incluso ver cuáles son esas montañas o esos caminos que deseamos recorrer y sobre todo esto último que decías, ¿no? La importancia del deseo para poder andar, ¿no? O sea, en esta cultura donde a veces se hace mucho énfasis en el hacer, somos lo que hacemos y eso de alguna manera nos define. eh, Pensar en el deseo, ¿no? Como algo realmente importante, para el pensamiento, para la vida, ¿no? Así que bueno, Eh, yo, yo, yo creo justamente que uno de los grandes malentendidos que tiene la educación, por ejemplo, es que suele trabajar con la necesidad, es decir, es la necesidad de aprobar, la necesidad de saber, y a veces lo que no termina de iluminar es eh, la, la presencia del deseo. Que la verdadera necesidad es la necesidad del deseo, no la necesidad de cumplir con las normas, sino de acceder al deseo propio. Y que eso en todo caso es lo que te constituye también en cualquier plano, como pensador, como artista, como profesional de cualquier plano, y es trabajar tu deseo. Y se vincula con lo primero que empezaste a decir, que es la identidad, porque el deseo es identidad. Uno durante mucho tiempo, por ejemplo, si se dedica al arte, a veces toma modelos exteriores. El deseo está vinculado con querer ser otro, querer ser ese que tiene fama, prestigio, que a vos te seduce, que te fascina. Y lo que eso te lleva a perder de vista es que uno es el poeta que puede y no el poeta que quiere. Que en realidad el secreto está en ser el poeta que uno puede y es perseguir su propio deseo, su propio imaginario, su identidad, por ponerlo en las palabras que vos mencionaste. Perseguir, digamos, saber que uno es en su identidad. Cuando uno acepta esto, no lucha contra la identidad, no lucha por pintar el... Es como si diga, tengo un frente y me lo pintarrajearon. Y entonces y me lo pintarrajearon las pintadas del barrio y me pusieron unas cosas. Entonces yo todos los días salgo y le doy unas manos de pintura para tratar de que quede limpio ese frente. Yo diría, no, lo verdaderamente interesante es aceptar ese frente pintado, que ese frente, que ese colorinche, que ese dibujo imposible que crea, esa es tu identidad.
que ese paredón pintado es tu identidad. Cuando uno acepta esto, puede trabajar con ese fondo. No necesito un fondo blanco que destaque la limpieza de mis rasgos, de los rasgos de mi pensamiento, sino que mi pensamiento se hace en una combinación rara con ese fondo. Eso es la identidad. El fondo que cualquiera ve en la pantalla de este Zoom es mi identidad. Eso soy yo. Yo soy, soy yo. Este soy yo. ¿Entendés? ¿Qué es? Este es un cosaco comunista. Y este soy yo, porque esto lo utilicé en una obra de teatro y en una obra que se llama Ala de Criado. Y efectivamente, este fondo, yo no tengo que negarlo, no tengo que poner un fondo blanco para que aparezca la limpieza en mis pensamientos, sino que soy yo con la hoz y el martillo ahí atrás, en la cabeza de un cosaco. Y yo soy Yo soy esto, soy chicos disfrazados, porque mi vida tuvo que ver mucho con los disfraces y me dediqué a armar un archivo que tuve la suerte de que Untref lo digitalizara, en la cual tengo fotos, todo un gran archivo de fotos de disfraces y archivo luego de artistas de variedades, de actores, y yo soy Y soy Franchini Pontier, que son unos tangueros del 40. Yo nací en el 40, yo no viví esta época, pero hay algo de esto que me gusta. Me gusta este objeto en la imagen de, ¿sabes qué? Esa es una pantallita. Ibas a los bailes de carnaval, hacía calor y las chicas se abanicaban con Franchini Pontier. Yo soy mis libros. Yo soy las obras completas de Rodolfo Kusch. Cuando uno entiende esto, empieza a entender que la identidad es algo que uno construye, pero que también viene con uno y que se incorpora y que que ese devenir es el que te crea. Cuando uno acepta esto, pierde esa pulsión de limpieza de el yo recortado contra algo limpio, y lo que acepta es, uno es en la multitud. Uno es, ¿viste? ¿Dónde está Wally? Decían los libritos de los 80. Bueno, uno es Wally perdido en la multitud, y esa es tu identidad. Y esa también es la belleza de la identidad, ¿no? Uno en un fondo complejo. Uno es un nosotros. Uno es un nosotros, una frase preciosa. Bueno, Mauricio, te quiero volver a agradecer profundamente por esta charla, por este encuentro cargado de emoción, de sentimiento, de historia, de rostros, de resonancias, y en nombre mío, en nombre de José Tassat, que es el coordinador del proyecto de Pensamiento Americano, y por supuesto de la UNTREF, que es la casa desde la cual nosotros estamos caminando este trayecto. Gracias a ustedes. Fue realmente motivador poder hacer la charla y fui feliz haciéndola.